Saludos a todos los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Como ya los tenemos acostumbrados, siempre tenemos un personaje que le hacemos una entrevista. En este caso, bueno, vamos a hablar con la voz de la experiencia. Tenemos un invitado especial que él mismo se va a presentar. ¿Cuál es tu nombre completo? Rodulfo Germán García Valencia. Don Rodulfo, ¿usted me podría decir, si se acuerdan, la fecha en que usted nació? Sí, cómo no. El 1933, 26 de mayo. Es decir, que usted tiene ahorita 92 años. 92 años. ¿Está próximo a cumplir? 93. 93, casi un siglo. 93 años. De tal manera que muchas de las cosas que usted no puede contar de esa villa antigua que nosotros no conocimos, los jóvenes como yo. Don Rodulfo, me gustaría hablar un poquito de sus padres, brevemente, ¿no? ¿Quiénes eran sus padres? El padre mío se llamaba Pastor Román García Díaz, un coreano de pura cepa. Nació en Coro, en un humilde caserío, pues, llamado Palo Alto, de Sazárida. Ajá. ¿Y tu mamá? Pueblo de Sazárida. Donde él nació se llamaba Palo Alto. Ya, ya. ¿Y Sí. tu mamá? Mi mamá era del distrito Mara. ¿Cómo se llamaba? Rita Elena Valencia. Ya, ya. Don Rodulfo, ¿dónde naces tú? ¿Dónde? ¿Dónde naciste? En Puentecito. En Puentecito. Sí. Ajá. Como quien dice, entre Puentecitos y Arimpia. Ajá. Como quien dice, soy fronterizo. Ya, ya, ya. Sí, don Rodulfo, tú en una oportunidad me comentaste, por cierto, que había un puentecito, efectivamente. Sí. Cuéntame un poco cómo era ese puente. El puente. Ajá. No, eso está bien todo. Porque muchos dicen puentecitas. Ajá. No son puentecitas, son puentecitos. Ajá. Porque primero se hizo el puente de la G, que llega a varias haciendas de los lados de Puentecitos. Y había el puente, no había puente en la G y la gente tenía que traficarse por debajo, lo cual cuando la G se crecía no podían pasar. Ni en bestia siquiera. Y en los veranos sí atravesaban en bestia. Entonces se reunieron unos pocos e hicieron el puente de la G. Entonces, pero entonces nos queda otra chorrera, que es bajando de la villa hacia el pueblo de Puentecito. Había una quebradita y en tiempos de invierno la gente tenía que ir a descabezar por los lados se metían por el pueblo de Puentecito y la iban a desechar por los lados como dijéramos, concha, por los lados de San Juan. Ajá, No, Palmita, por ahí. ¿Ah? Por Palmita. No. Más acá. No, más acá, cerca, por donde está un señor que lo llamaban Pájaro Loco, un italiano. Sí, por ahí iba la gente a desechar. Viendo la necesidad, hicieron un puentecito ahí, bajando de Puentecito. En la cañada esa, la llamaba la cañada de los brujos. De los brujos. Ahí decidieron hacer un puentecito, lo cual la gente en tiempo de invierno no tenía que ir a desecharla por allá tan lejos, sino que atravesaban el puente y las bestias por debajo, como no era tan hondo tampoco, ¿no? No era caudaloso, era más bien un poco
bajita. Ya, ya. Don Rodolfo, en esa etapa, háblame un poco de tu niñez. ¿Tú te crías allá en Puentecito? No, Ajá. yo no me crié allá. ¿Te vienes para acá? Sí, de un año me trajeron para acá, Ajá. ¿Específicamente para qué sector? para Corito, En Corito. en Corito. Ujú. Cuéntame un poco, ¿cómo era Corito en esos tiempos? 4 ranchos, Sí. habían 4 ranchos, entre ellos uno de una señora que se llamaba Telemina y otro que se llama, que era la casa. El nombre no me acuerdo de Firmo, de Silvio Martínez, y de Eloína, la Eloína era una lavandera, pero muy guapa, muy buena gente. Lo que es que ella se puso un poco maluca de la cabeza, ¿no? Ajá, la famosa loca de Eloína. Sí, Ajá. Ella vivía ahí en Corito. ella vivía ahí en Corito. Era Silvio Martínez, Eloína, que le decíamos la loca Eloína. Y le decíamos a uno, Luis Fonmayor. El señor Luis Fonmayor tenía un hijo llamado Luisito y tenía una llamada Eleida y tenía otra hijita que ahorita se me escapa el nombre. Ujú. Ok, Pastorcito, en esos tiempos que tú eras niño, ¿tú estudiaste? ¿Te tocó estudiar o no? ¿Nunca aprendiste a...? No, porque aquí no habían colegios así Ujú. para los pequeños. Ya cuando había una señora que se llamaba Eloísa, Ujú. Eloísa Pérez, esa señora enseñaba muy bien. Papá no me puso en ese colegio. Ya, ¿y dónde vivía Eloísa? ¿Dónde enseñaba ella? Eloísa vivía, como te digo, a Diagonal, o bien sea, ahí vivía un señor, una señora llamada Elia Tapia. Elia Tapia vivía Diagonal a Eloísa. Ujú. Y había una señora llamada Magdalena López. Señora muy respetada, muy respetada. Y había uno que tenía un negocito llamado Telémago Tapia también. Ujú. Eso era lo que estaban. Ya. Habían otros como Rafael Ortega, Helio Carrillo, y estaban los Vieras también, María del Carmen Viera y Benjamín Viera. Y ahí, al lado de ellos, había un colegio que era de María Almarza y Clodomiro Almarza, 2 hermanos que daban clase ahí. Y no se decía de primero, segundo, no. A que le llevaran ellos le enseñaban Ya. la cartilla abecedario que había. Pastorcito, me imagino que en esos tiempos las calles no estaban asfaltadas. Cuéntame un poco. No, las calles eran de pura arena, de Ujú. pura arena. Por ejemplo, la calle de donde está Macondo, allá Corito, eso era de pura arena. Y la otra era la calle derecha, también era de pura arena. La calle derecha llegaba hasta que la señora Pilar, llevaba de largo por donde está el mercado hoy, antes una cuadra del mercado, ahí cruzaban
los carros y se dejaban ir para Maracay. Ya, ya. Mira, Pastorcito, hablamos del mercado. El mercado tampoco existía, me supongo. No, no, no. ¿Qué había ahí en ese? Un Hawái. Un Hawái. Un Hawái y habían patos. ¿Sí? Sí, habían patos. Como allá en Corito también, en Corito donde ahí en la Concepción a donde yo me crié más o menos. Ahí había un señor llamado Manuel Tapia que tenía patos también. Sí, tenía una cama improvisada así con unos tacos en madera y una cosa, y ahí tenía 3 o 4 patas echadas. Y de ahí salía porque a donde vivía María Pérez, o bien sea Norberto Ramos, por ahí en toda la esquina de la tienda de Norberto Ramos, antes de llegar Norberto, por ahí había una casuchita ahí, por ahí había un hawaiicito, o donde iban a dar los patos al señor Manuel Tapia. Ahora, los del mercado, no sé de quién eran. No te puedo decir porque no pregunté. Ahí nomás que había una sola casa que era de Martín Martínez, que hoy en día todavía está, pero hay un centro comercial grande llamado Cristina, que era la esposa de un italiano. Cuando llegaron los primeros italianos aquí, vino esa señora con su esposo. Ya, Pastorcito, hablamos ahorita de los patos y eso. Cuéntame un poco, antes se veían muchos animales. ¿Qué animales habían aquí en la villa que ya no se ven? O ya es difícil ver aquí había de todo. Habían caballos, habían burros. Pero salvajes, ¿no eran dueños, no tenían dueños? No. Los caballos sí. Ajá. Había un atajo de caballos y tenían el hierro en un murro, en el murro delantero. Tenían el hierro. ¿Y los burros? Eso, los burros también, algunos pues, algunos. Pero andaban salvajes por ahí. Sí, también, andaban salvajes. Ya. ¿Cómo no? Y tú llegaste a ver, qué sé yo, tigres, animales más raros. Ajá. No. Por aquí no. Nunca habían. No. ¿Qué otro tipo de animales podíamos ver en esos tiempos? Bueno, en la noche, como no habían luces ni nada, no había alumbrado, porque el que se alumbraba era porque tenía una lamparita de gas así la prendía en la noche y la apagaba en la noche temprano también para que no se le gastara el gas, porque el gas era poquito. Entonces llegó una señora aquí a la villa llamada Segunda Rincón. Le decían la gata Segunda. Ajá. ¿Tú conociste a la gata Segunda? Sí. Cuéntame un poco de ella. Tenía la fortaleza y una que se llamaba la fortaleza y la otra era ¿cómo se llamaba la otra? La fortaleza y bueno, tenía 2 casas y ella le hizo una instalación con tubería para usar para ponerle luz de carburo, lo que llamaban carburo. Eso, ella prendía eso y alumbraba las casas de ella por medio de tubería de 3 octavos, una tubería finita, 516. Se la ponía alrededor, como tenía la posibilidad de hacerlo. Tenía su... Ya, pero tú la conociste. ¿Cómo, sí, era ella en su personalidad? Era muy alegre, muy alegre. Incluso cuando yo estaba ya baquetoncito se dice ya un tamañito. Ella a todos los muchachos los reunía, nos ponía baile. Ponía música, tenía una artofónica que le daba vuelta con una manilla y le ponía un disco. Y ponía lo que llamaban guaracha. Una guaracha. Ella gozaba con eso y nos hacía un pipote de guarapo bravo. Era con concha de piña
y, y Semeruco, como quiera. Ujú. Y con eso nos entretenía. Y ahí, bueno, cuando ella decía, bueno, pues vámonos, vámonos, todo el mundo salía. Ya, ya. Pero era muy sano todo, muy sano, muy Sí, sí. bueno. Sin embargo, lo que algunas personas me dicen que era un carácter fuerte de la gata. Sí, ¿Mm? y habían, por ejemplo, ese señor Martín Martínez tenía el carácter fuerte, pero el carácter más fuerte que hubo aquí era el de Raimundo Montero. Ujú. Él fue jefe civil. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a continuamos acá con la entrevista. Bueno, aquí llegan a saludarlo Hola, a amigo, ¿cómo don estás? Rodolfo. Don Rodolfo, ajá, Raimundo Montero, me dices tú que era. Raimundo Montero era de armas tomadas. Era Ajá, un hombre muy correcto en sus cosas. ya, Raimundo Montero llegó a ser jefe civil. Él era de baja estatura y lo quiero con mucho respeto. Tenía uno llamado Simeón, otro llamado Sócrates, otro llamado Celestino, otro llamado Silfredo ya, ya. y otro llamado Carlito. Ya, mira, ahora que recuerdo, la gata segunda no tuvo un esposo llamado Simeón. No, No, no. nosotros no le conocimos. Ajá, ok. No le Y conocimos ella no tenía esposo. granja. Eran dos hermanas, una se llamaba Elvira. Ajá, Elvira sí tuvo un que se llamaba José Antonio Rincón. ya, ya. Sí, José Antonio Rincón. Y tú no recuerdas si la gata tenía alguna granja, alguna hacienda, algo así. No recuerdo. No. Bueno, continuamos, Pastorcito. Vamos a hablar un poco. Tú me vas a hablar de los negocios, las tiendas que había en eso. Contame, ¿cómo era eso? Bueno, yo nomás que conocí dos tiendas, que una era de Benedicto Landino. ¿Dónde quedaban? Esa quedaba a donde está hoy en día el cruce para los Cerro El Amo. Ajá, El cruce ahí. Ahí estaba Benedicto Landino. ya. Benedicto tenía dos hijos. Uno se llamaba Vinicio y otro se llamaba Lauro. Lauro Landino y Vinicio Landino. Y el señor Benedicto era muy buena persona. Y había otra de Alirio Viera. Alirio Viera quedaba cerquita de la Concepción. De la Concepción por los frentes de... Quedaba... Hacía... Por ahí no quedaban casas para porque la única que quedaba en la esquina era la de Ángel Eduardo Urdaneta. Ajá, ya estamos ubicados, ya, Sí. ya sabemos por dónde, digamos por ahí, por los fondos del museo, por allá. Sí. Ah, ok, ok. Por ahí era Pastorcito, que- y para viajar a Maracaibo, qué sé yo, ¿cómo? Ah, no, eso, por ejemplo, alistabas una capotera y habían camiones. Aquí había uno llamado Juan Romero, había otro llamado Melquíades, había otro llamado el Diablo Blanco. Eso viajaban para Maracaibo perenne. Y la gente se le volaba el cajón del camión y se iban. Y muchas veces, porque no tenían casetas con puertas, sino casetas hechas de madera, porque de los Estados Unidos venían los camiones sin casetas. Aquí se le hacía la caseta de madera. Y le corrían un cajón y del lado del chofer era un pasajero. Y tres más a la derecha del chofer. Y uno a la izquierda. Ya, ahora, Pastorcito, hay camiones y dónde echaban gasolina, dónde estaban las bombas, las estaciones de servicio. La primera bomba que yo conocí aquí estaba, vos sabéis dónde está Rumuardo, el de la pizzería. El de la pizzería, enfrente de Rumuardo. Ah. Había una bomba, era de manilla. Le echaban la gasolina a los carros con manilla, porque no había luces. Aquí no había luces. Las primeras luces las trajo aquí un señor llamado Jesús Fernández.
que veía un motor. Voy a desviarme un poco de la punto de la estación de servicio. La estación de servicio era de Decio Martínez. Sí. Decio Martínez tenía la bomba de gasolina. Y ahí le echaban uno. Él tenía ese negocio que está en toda la esquina. Ajá. En la esquina de Romualdo. Sí, sí. Sí. Ese negocio, está la casa intacta. Esa era de Decio Martínez. Y en el fondo tenía la bomba. Ya. Sí, y por los frentes de Romualdo. Porque a donde está Romualdo vivían dos hermanas de él, de Decio. Dos hermanas. Sí. Ya, ya. Esa era la única bomba que... Esa era la única bomba que había, ¿no? Y después cuando hicieron la segunda, ¿cuál era la segunda En los bomba? paragüitos. En los paragüitos. En los paragüitos. Pusieron una. Sí. Ya. Recuerdo que se llamaba Virginia Carmona. Al lado de la casa de Virginia Carmona pusieron la primera bomba. Donde está hoy en día. Ajá. Esa la puso un tal Merquíades. Pero él duró poco con esa bomba. Después se la pasó a otro que no sé a quién sería, porque ya para entonces yo me fui a la torta, la torta que era de don Salvador García. ¿Tú conociste a Salvador García? Y yo no estuve allá, pues, ¿Verdad? hasta los 12 años. Y contame cómo era don Salvador. Bueno, era un bachiller. Ajá. Era un bachiller y tenía una familia muy bonita. Sí, él fue el primerito que llegó ahí en la torta. No era el rancho, no, eran casas muy bien formadas. Ya. Porque era de Palma, pero tenía 4 hijas hembras y un varón. Una se llamaba Elena, una se llamaba Graciela, otra se llamaba Olga y otra se llamaba Semírame. Muchachas muy hacendosas, muy buenas, una eminencia. Y Teófilo, que era el varón. Ya, ya. ¿Y tú no sabes por qué le pusieron la torta? Porque para allá, para Coro, como que habían casas iguales así, las llamaban torta. Ajá. Eso fue lo que me dijeron. Sí, sí. Sí, porque lo de tejas después se lo hicimos, que yo ayudé a pasar las tejas. Y Teófilo, el hijo, fue quien la techó. Porque eso era de Palma. Y de cada rato caía un cempié. Incluso a dos, a Graciela y a Semírame, las pinchó un cempié. Ya, la casa de Salvador García todavía está en pie. Todavía está en pie. Es el viejo hato que El viejo hato. donde vive quién. Donde está Procanime. Ajá, Jorge Rincón. Ajá, Pues eso era lo que te voy a decir. El señor Salvador era un bachiller. Le dio clase aquí a mucha gente de San José y de los pueblos aledaños, para como los Zaticos y eso. ¿No? De los Zaticos venían a recibir clases. Ahí a la torre. A la casa. Sí. Y entonces, ¡te bendiga, mi hijo! Ese es mi hijito. Ajá. Sí. Entonces, venían a traerle un regalito por muestra de agradecimiento por la enseñanza y las cosas. Sí. Ya, ya. Sí, venía de allá de los lados de San José, venía un señor llamado Juviniano. Venía ahí a la torta. ¿Y cómo era Salvador también? Era peso. Sí. Sí. Era un hombre, yo no lo vi reír nunca. Y yo, por ejemplo, yo venía a dar a donde está hoy en día, en Nervén. Ajá. Las oficinas en Nervén. Ahí estaba una casa del señor Manuel Ballestero. Ahí llegaba yo y amarraba el burro y me ponía a esperarlo a él. Porque ahí tenía él la yegua amarrada. Ya, ya. Entonces, ya en la nochecita, que él se desocupaba aquí,
de sus quehaceres. Cogía para que el señor Ballestero se encaramaba en la yegua y yo en el burro y íbamos hasta llevarlo hasta allá, hasta la torre. Pastorcito, ¿cuáles serían los barrios o sectores más viejos de acá, aparte de Corito? ¿Qué otro sector había? Me hablaste también de la calle Concepción, ¿no? Sí. Y El pantano. el pantano también El pantano sí había existía ya. como 7, 8 casas había. Ajá. Entre ellas una de Ubaldina Zambrano. Ujú. Ubaldina Zambrano. Y otra de la señora Esther Ávila. Esther Ávila. Y había otra de Julio Pérez. Ujú. Sí. Ya, ya. Pérez. Y otros sectores así, aparte de Corito, aparte de la calle Concepción, aparte de calle El Pantano. ¿Qué otros barrios, sectores no se habían aquí? No habían así. El centro nada más. El centro y esa que te digo, Ya. Concepción y el pantano. Ahí está muy bien. Eso era toda la villa. Sí, esa era toda la vida. Y ustedes se movían en caballos, en burros. No, yo me moví en burro porque yo estaba allá en la torta, como el que el muchacho mandado, pues. Ajá. Muchacho del mandado. Porque, Eso quedaba muy lejos en esos tiempos, ¿no? sí. Por donde están los soldados, por ahí Ajá. subía yo y bajaba aquí al recreo. No estaba la carretera la engrasonada, ¿no? No, por ahí no había nada. Ujú. Sí. Entonces, al mucho tiempo fue que hicieron eso. Para un alivio, porque era mucho el exceso de carros que había para allá, para Machinque y para Maracaibo. Entonces, por allá era un alivio. Claro, claro, Sí. claro. Bueno, seguimos hablando, Pastorcito. Aquí donde estamos ahorita, en tu casa, ¿qué había por aquí? Aquí? Ocales, ¿Ah? ocales, Puro coco. puro coco. Ajá, ahí está. Habían sembradíos de coco aquí, de gente que le gustaba sembrar, pero aquí a donde estamos nosotros, a donde está el que llaman chocolate, la venta de repuesto, ahí había un Huawei, Ujú. allá en la esquina había un Huawei, Ya. un Huawei grande, venían vacas a tomar agua allí, y esa la batía, sí. Ya, la plaza del estudiante no existía, ¿no? Ah. La plaza del estudiante. ¿Qué había ahí, Pastorcito? Ahí lo que había era monte, Ajá. sí, lo que llamaban dormidera lingüe tigre y esas cosas así, Yeah. carbonerales y Y la bomba no. la bomba. Ajá, esta que está aquí cerquita. No, esto no existía nada de eso. Ujú. Es más, este ramar de la calle central, nomás que llegaba hasta la plaza y Ajá. bajaba un poquito acá para coger para saber que Alirio Viera, que muchos decían, no voy a la tienda de Alirio Viera. Ya, ya. Sí. Y por ahí el Macondo, eso fue ya últimamente, ¿no? Ujú. Sí. Porque primero existía la de la esquina, que hace esquina con Macondo, ¿no? Ajá, la de que era el centro de amigos. Sí, centro de amigos, que eso era de Ramón Barbuena. Ujú. Eso lo hizo Ramón Barbuena, una tiendita hizo ahí. Y se la veía un señor llamado Rafael Berruita. Rafael Ya. Berruita estuvo mucho tiempo trabajando con Ramón Barbuena. Un hombre muy honrado, muy bueno. Ahora, Rafael Berrueta. Y Ramón por lo consiguiente, Ramoncito. ya, ya. Ahora, Pastorcito, hemos hablado mucho de la villa, ¿no? Pero no hemos hablado de ti. Tú te haces un adolescente ya joven, crece. Y ¿cómo llegas tú? ¿En qué trabajaba Pastorcito? ¿En qué No, comenzó a trabajar? Cuando ya te Ya hiciste te voy grande. a contar. Ajá. 1945 cumplí 12 años, terminando la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo que a guardarse temprano, que ahí viene la revolución, decía, y la revolución era para que uno se guardara temprano. Mm. Ya cuando eran las 8 de la noche no había un alma. Entonces,
había un señor, como te dije, llamado Jesús Fernández, que le puso luz lo que llaman la plaza. Ajá. La plaza hoy en día existía, pero en la plaza no había una estatua, sino un tanque de agua. Ajá. Un tanque de agua con 3 tomas. Una para el lado de la calle central. Otra para el lado de la jefatura y otra para el lado del cine, porque para la iglesia no tenía toma. Y allá íbamos a llenar porque eso lo veía un señor llamado Maximino Márquez. Y la luz la veía ese Jesús Fernández. Él prendía, a las 6 prendía la luz. Y a las 9 de la noche le daba un jalón a la cuchilla. Muchachos, a dormir todo el mundo porque ya Jesús va a apagar. Y ahí mismo la apagaba a las 9 de la noche. Apagaba la luz. Maximino Márquez iba en la mañana a la Cacimba de la Piedra. Ahí tenía un motor y ese motor tenía una bomba. Me acuerdo el nombre del motor, era Bolindre el motor. Y esa bomba tenía una tubería desde ahí, desde la Cacimba de la Piedra hasta el tanque de la plaza. Ya. Y eso lo veía Maximino Márquez, un hombre ejemplar, pues. Venía de Arintia, hermano de Felipe Márquez y de Carmen Márquez. Ya, ya. Sí. Ahora, Pastorcito, cuando te toca trabajar, ¿en qué empiezas a trabajar tú? De becerrero. De becerrero, ¿dónde? Trabajé con Gustavo Duarte, con Antonio María Liar, en las haciendas de ellos, pues. Antonio María Liar fue el primero que me fui, porque yo me fui de la torta, porque ya me estaban tratando muy mal. Ajá. Ya no era. Y el viejo me trató bastante mal. Ajá. Sí. Entonces decidiste irte. Me daba palizas también. Vaya. Bueno, No, porque yo sería muy bueno, pero pues, el servicio que yo les prestaba era más que suficiente, pues. A un muchacho de 11, 12 años, de 11 años que me fui para allá, no se le podía exigir más. Y yo ordeñaba cabras, yo iba a buscar leña en esos palotares, expuestos a miles peligros. Sí, en un burro traía 1 o 2 cargas de leña en el día. Y de ahí a lo que estaba bajando la leña me decían, tenéis que ir a la villa a buscar 1 kilo de queso. Salía para la villa. Ve que lo vas a comprar aquí a Lirio Viera, no lo vas a comprar a Elías Chafí, porque Elías lo tiene a 2 bolívares y a Lirio lo tiene en 3 reales. Y yo me bajaba por esa calle de arena. Estaba empezando a llegar de San Juan. Gente a hacer casas, uno se llamaba José Ángel Suárez. Suárez hizo una tienda. Pastorcito, pero te toca trabajar de becerrero allá. De becerrero allá que Antonio María. Y ahí de que Antonio María ya él vendió el ganado y eso y tal. Entonces le dijo a Gustavo Duarte, que era compadre de él, compadre, llévate a este muchacho que es muy bueno para los becerros, los cuida mucho. Entonces le dijo, y no digáis que no tengo becerrero, porque el que está de becerrero es un hijo mío, y es hombre, pues es un hombre. Y se demoran mucho en el avión. Sí, yo me lo llevo, y me fui con él. Se llamaba Ñoviano, se llamaba la matera. Muy buena matera, todavía existe. Ya, Pastorcito, ¿y cómo? Y de ahí me fui para que Luis Amaya. Eso era excelente ese hombre, Luis Amaya. Se llamaba La G, la matera de la finca de él se llamaba La G. Muy bien, muy bueno el hombre. Eso me trató de maravilla. Y yo estaba encantado. Hasta una vez que dijo él, bueno, mijo, anda, vete para... Porque yo me voy también.
aquí van a quedar los muchachos y tal. No sé si queréis quedarte vos. Le dije, no, señor Luis, yo me voy al pueblo, voy en busca de otra cosa. Cuando llegué aquí, había un muchacho que venía de San Juan llamado Tácito Sandoval. Era hijo de José Domingo Sandoval e Iria Batista. Ajá. Y eran 4 muchachos muy buenos. Uno se llamaba Tácito, otro Salvador, otro Homero y otro Gilberto. Ya. Y empezaron a hacer una carpa, hicieron una carpa para meterse ahí, venían de San Juan. Todos hombrecitos ya, hombres, sí. E hicieron a donde está hoy en día el que llaman en la entrada del frigorífico. Ajá. En la entrada del frigorífico no existía nada de eso. Ujú. Ahí había un atico, allá arriba había un atico de una llamada Estamos hablando del cerro de la cueva, ¿eh? el Cerro de la Cueva. ¿Sí? Ajá. Pero al Por lado cierto, del cerro. había una cueva ahí, porque dice cerro. Sí, ahí está la cueva. Todavía está. Todavía está, claro. Y Llega- aquí enfrente de los soldados hay otro cerro que tiene otra cueva. Ya, ya. ¿Y ustedes no exploraron nunca esa cueva? ¿No se Sí, metieron? yo Sí. ¿Qué hay ahí Yo adentro? me metí a buscar las cabras ahí. ¿Qué hay adentro ahí? Nada, ¿verdad? Nada, un samuro era que todos los años criaba un pichón ahí. Ajá. En esta de aquí, pero en aquel de allá no. Ajá. Del Amparo, estamos hablando de que está ahí al frente. Enfrente. Hay dos cerros. Está el de la cueva y, No, y está el del del Amparo. Amparo es uno. Ajá. Sí, ese es el Cerro Blanco. Ajá. Sí. ¿El cerro de Zamuro cuál es? ¿El de la cueva o el de El Amparo? de la Cueva Linda enfrente de los soldados. Esa es la del Zamuro. Sí. Ajá, ok, ok. Ese era el del Zamora. Cerro de Zamuro. Sí, y entonces ahí yo llegué, me tiraba mucho la mecánica. Ajá. Entonces llegué ahí una vez. Nosotros vivíamos ahí a donde está la bomba del valle. Ajá. Sí, ahí no había bomba. Papá tenía ahí un rancho, Ya. una casita ahí. Y ahí estaba, ¿no? Fue cuando empezaron a bajar los colombianos. Ujú. Pues venían todos escondidos así porque la policía los acosaba y se los llevaba y los maltrataban también. Sí. Ya. Entonces, Estamos hablando más o menos de qué año, Pastorcito, no recordáis en qué año más o menos empezaron a llegar los colombianos, por qué año sí, 1944. 44. Ajá. Y los guajiros. 45, no, 45, 46. En el 47 fue que empezaron a llegar. A llegar los colombianos. Sí. Ajá. Y los guajiros, porque tampoco habían guajiros en esos No, tiempos. guajiros se habían. Sí. Sí. Como, Ujú. pero muy poco. Muy Ajá. poco. Aquí no Ya, se ya. conocía. Llegaba uno que otro. Ya. Colombianos venían era a trabajar, Ujú. Y ellos venían ahí a casa de Ya. papá. Ya. Entonces ahí es que tú te haces mecánico, que todo el mundo te Sí, conoce por ser entonces yo mecánico. vine y llegué y le dije a Tácito, ese es como yo lo recuerdo todos los días del mundo, Ujú. porque qué hombre tan muy inteligente, pero muy inteligente. Y entonces le llegué y le dije, Tácito, ¿me dais trabajo aquí? Me dijo, ya debías de haberte venido. Tenía lavadero de carro y engrasadero. Entonces yo entré como gamusero. Ajá. Yo le gamuseaba los carros y me daba 2 bolívares por cada carro. A veces en la semana sacaba 60 bolívares. Oh, chale. ¿Ah? Sí, ella el viernes ya me los estaban dando. Ser un realero en esos tiempos. Cómo no. Recuerdo una vez que llegó papá, porque papá cuando era en esta hora, el viernes ya llegaba. Casi todos los cobres que tiene el muchacho ganado. A las 2 veces le dijo, no vengáis más porque se los voy a dar al muchacho. Pero si ese es hijo mío, no, ya él tiene 18 años. Ya él no trabajaba. Ese Sí. pobre muchacho no tiene ni un par de zapatos siquiera. Y entonces él fue mi amigo, fue mi padre,
fue mi maestro. Eso fue de todo para mí, casi. Ya, ya. Y fue que te enseñó a la mecánica. La mecánica. Porque entraste como gamucero, pero después... Sí, entré como gamucero y después me pasó porque yo le dije, ya no quiero ser más gamucero, yo quiero ser ayudante mecánica. Ah, bueno, ¿cómo hago? Y me puso como ayudante mecánico. Ya. De ellos, porque ellos trabajaban toda la mecánica, reparando motores y esas cosas. Motores a los carros. Y ahí fuiste aprendiendo ya. Sí, y diferenciales ellos, porque aquí no se conocía el hidromático, pura caja sincrónica. Ya, ya. Por cierto, hablando de eso, una vez me comentaste el primer mecánico que tú conociste aquí en la villa. Y en pocos carros no había mecánicos tampoco, ¿no? El primerito fue ahí en la casa del recreo, se llamaba Israel Montero. Ajá. Ahí en la casa del recreo, ahí estaba ese muchacho. Se llamaba Israel, hermano de Heraclio Montero, Ya. de Machique. Ellos eran de Machique. Ya, y tenía sus llaves ahí, Sí, tenía sus llaves y hacía trabajitos y vaina. Yo como venía de la torta, llegaba ahí y me ponía a fiarme y tal. Ya, ya. Pastorcito, llega el tiempo, tienes que hacerte independiente, ¿no? De separarte de tu amigo Tácito. Pero antes de separarte de tu amigo Tácito, quiero que me cuentes de un hecho muy comentado en la villa, y es el hecho de que ustedes hicieron un helicóptero. ¿Es verdad eso? ¿Cómo? Que ustedes hicieron un helicóptero, dice la gente por allí. ¿Eso es verdad? Sí, lo estaban Contame, haciendo. ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Pero era como una formaleta, no era con intenciones de volarlo. Nosotros lo estábamos porque nosotros revisábamos en Mecánica Popular, que decían, una revista, ¿no? Ajá. Y lo veíamos. Y entonces hicimos el fuselaje, que llama el fuselaje. Cuando nosotros estamos haciendo a donde íbamos a plantar el motor, llegó la Seguridad Nacional. Le dijo, desbaraten eso porque si lo siguen lo vamos a llevar preso. Nosotros le dijimos, nosotros no tenemos ninguna intención de volar eso, sino es adquirir pues conocimiento. Desbaraten eso. Nosotros vamos a Machique y allá cuando regresemos no queremos ver eso. Como Tácito se quería con una muchacha llamada Tarsila Luzardo, hija de Roberto Luzardo. Roberto Luzardo era el amo de la hacienda El Mono. Ajá. Entonces metimos eso en un camión y lo fuimos a llevar al Mono. Allá lo dejamos, porque es que no íbamos a hacer nada, porque el fuselaje ese era de aluminio, boliviano, y arremachado, y nosotros fue soldado, y era de hierro, de cabilla de hierro, como de media pulgada. Eso era muy pesado. Ya. Entonces no lo seguimos. Total que ese helicóptero nunca voló. No, nunca. Ah, ok. Y allá quedó abandonado en... Sí, allá quedó abandonado el Mono. Ajá. En la hacienda del Mono. Ya. Ajá. El suegro de Tácito. Ahora sí, te toca independizarte. Me imagino que te viniste para acá en este sitio donde estamos. ¿Cómo fue eso? Ya un día yo me enamoré de una muchacha y la muchacha se enamoró mucho mío. Ajá. Y bueno, cometí la brutalidad de llevármela. Ajá. Ya la robé. Eso se usaba mucho antes, era muy... Sí. Entonces Tácito me dijo, ve, ya vos tenéis una obligación. Tenéis una mujercita. Yo tampoco voy a trabajar más la mecánica. Ya él tenía una finquita. Por lo que llamaban aquí, me quedo para adentro. Ajá. Tenía una finquita. Pues yo tampoco voy a trabajar más la mecánica, tomar la caja de llave. Te voy a regalar la caja de llave. Con esto vas a trabajar, empezar a trabajar. Y tener perseverancia en el trabajo. Y mucha honradez y hacer las cosas buenas. No vas a hacer cosas malucas. Yo me vine para ahí
a donde son los mariachis hoy, que eso se llamaba Lavadero Los Amargos, porque eran 3 matas de amargos que había. 3 matas de amargos. Y ese lo hizo Samuel Corona, un muchacho muy bueno, muy enérgico, pues. Y Gilberto Sandoval, un hermano de Tácito, que hicieron el Lavadero Los Amargos. Entonces ellos me dijeron, venite para acá, aquí trabajar en la mecánica, aquí hacer los trabajitos y tal, y qué sé yo. Y como los carros se mojaban el motor y se agallaban a prender, yo me encargaba de prenderlos, ¿no? Echarle gas en el distribuidor y eso, y secar el distribuidor y prenderlo. Y entonces ya después me dieron el lavadero a mí, para que yo, pero por ejemplo, que se los administrara. Yo les administraba el lavadero, y cuando no había lavador yo me fajaba a lavar y a engrasar también. Sí. Vinieron unos muchachos del lado de Limón muy buenos, uno se llamaba Antonio y otro se llamaba Chubito, muy buenos para lavador y engrasador. Ya después entonces ellos quitaron eso y tal, y uno cogió para un lado, el otro cogió para el otro lado y tal. Ya para esa fecha yo tenía este terreno visto, pero yo nomás que quería un pedacito donde se el taller, pero existía un gran hombre, Dios lo tenga ya a su lado, llamado Tibaldo Almarza. Tibaldo Almarza era síndico procurador del pueblo. Entonces yo le componía unas camioneticas que él tenía ahí en Los Amargos, unas jupaquitas que repartía leche para Villavieja, para San José, repartía leche. Entonces yo se las arreglaba, le ponía los frenos, le reparaba el motorcito, le ponía el escape, le ponía muchas cosas. Y entonces, bueno, le dije, maestro, yo quiero un pedacito de terreno ahí para hacer un tallercito, pero un pedacito ahí. Me dijo, yo vengo mañana, me traigo una cinta métrica. Yo dije, eso no vuelve más. No, mano, al otro día tempranito ya estaba aquí, vamos a medir. Y midió de ahí a allá.